Piratas. Hemos oído hablar de ellos en canciones, los hemos visto en películas, incluso hemos leído de ellos en multitud de libros. Los dibujamos en nuestra imaginación con, ¿qué? Calaveras y huesos cruzados, parche en el ojo, loro en el hombro. Pero, ¿cuánta verdad hay en todo eso? Muchos de esos elementos no son más que mitos o frutos de la imaginación. La realidad de los piratas era muy distinta a sus leyendas literarias. Y os lo descubriremos en esta miniserie de 5 episodios de podcast sobre los piratas más famosos de la historia. Todo a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y descubre en Piratas más allá de la leyenda las verdaderas y jamás contadas historias de los piratas, desde Francis Drake hasta Barba Negra. Estreno de la serie el 5 de octubre a las 16 horas en el canal National Geographic. El mundo de los piratas está plagado de mitos y leyendas sobre quiénes fueron, cómo vivieron. Existe, por ejemplo, una creencia popular sobre el estricto código de honor y lealtad bajo el que vivían los piratas, donde se repartían hasta el botín. Pero la realidad es que las traiciones y disputas por los botines eran el pan de cada día. De hecho, la división del tesoro era habitualmente el punto más conflictivo, y es que muchos piratas desertaban de sus barcos si no estaban de acuerdo con el reparto, cambiando directamente de tripulación. La noción de un código de honor es algo perpetuado por la literatura y por Hollywood, una versión infinitamente más romantizada que la realidad. Las decisiones en los barcos se tomaban casi siempre basándose en la supervivencia y el pragmatismo. Vamos, poca ética. Porque tampoco eran héroes que luchaban contra la opresión o injusticia del sistema, ni figuras libertarias que luchaban por ganarse su libertad desafiando a los grandes imperios. No eran nada de eso. Si bien es cierto que algunos piratas, como Henry Morgan, trabajaron como corsarios para gobiernos, la mayoría no se regía por aspiraciones políticas o filosóficas. La piratería era una actividad centrada en el saqueo y el beneficio personal. Los piratas eran delincuentes. Cometían actos de extrema violencia, saqueaban ciudades y secuestraban a sus habitantes para pedir rescates. No buscaban desafiar el sistema por justicia, sino que su objetivo era simplemente enriquecerse con rapidez. La democracia más cercana que vivieron los piratas fue la que instauraron en sus barcos. Una organización mucho más democrática de lo que popularmente se cree. ¿Por qué? Pues para empezar, porque los capitanes se elegían por votación y sus decisiones eran susceptibles de ser cuestionadas si la tripulación pues lo consideraba necesario. Y aunque era una especie de democracia, los piratas eran de hecho justos con su tripulación, puesto que las grandes decisiones se tomaban en conjunto, pero también contaban con límites. Durante los combates, la palabra del capitán era incuestionable y se seguía a pies juntillas. Ahora sí, por ejemplo, la elección de rutas a seguir o decidir si atacar un barco, eso sí se decidía colectivamente. Algo que demuestra que los piratas no eran rebeldes idealistas, sino que contaban con una forma para organizarse, motivada por la necesidad de mantener disciplina y maximizar el éxito de cada incursión. Incluso de forma individual, la imagen que tenemos de los piratas dista mucho de la realidad. No eran esos lobos solitarios que vagaban por el mar con un parche en el ojo o un loro subido al hombro. Loro o no, mayoritariamente operaban con un alto grado de organización, disciplina e incluso trabajaban en equipo con personas de diversas culturas y orígenes. La extrema violencia sin razón no es algo característico de todos los piratas. Eran mucho más dados a la intimidación y el miedo para lograr la rendición. Y una vez lograda la victoria, ¿cómo gestionaban parte del botín? ¿Era enterrado tal como nos han contado la literatura una y mil veces? La realidad es que rara vez enterraban sus tesoros. No era realmente práctico enterrarlo para volver a recuperarlo más tarde. Además, no siempre era oro y joyas. En muchos casos eran bienes como especias, azúcar, cacao, tabaco o esclavos. Todo ese botín lo usaban para venderlo o intercambiarlo en mercados locales. Una vez que acababan su carrera pirata, se asentaban en comunidades coloniales para llevar una vida tranquila como comerciantes o funcionarios del gobierno local. Es decir, se convertían en parte integral de las economías coloniales. Aunque no todos tuvieron la suerte de vivir este tipo de vida. La vida de los piratas era habitualmente brutal, cruel y en muchos casos corta. Las enfermedades, la escasez de alimentos y las pésimas condiciones de vida eran más que comunes en los barcos. Podemos concluir que las versiones de los piratas perpetuadas por la literatura de aventuras y Hollywood son en efecto una versión mucho más romántica de la vida pirata. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Descubre en Piratas más allá de la leyenda
Las verdaderas y jamás contadas historias de los piratas. Estreno el 5 de octubre a las 16 horas en el canal National Geographic. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.